Hermanos, bendiciones, Dios los bendiga. En esta mañana estamos para aprender la palabra del Señor, para que usted también pueda estudiar la palabra bendita de nuestro Dios. Pero hablemos con el Señor, pidamos a Dios, porque Dios es quien nos va a guiar, Amén. nuestro Señor. Sí. Pidamos a Dios Espíritu Santo que nos guíe, Él nos va a ministrar. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias. Gracias. Gracias porque tú nos permites estar despiertos en este momento Sí, Señor. y poder compartir tu palabra bendita. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tú nos enseñes, que tú nos puedas compartir lo que tenemos que aprender. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Estamos viendo la carta de Pablo a Timoteo. Estamos en la primera epístola, en el capítulo 5. Es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias. Le invito a que usted abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 5. Este capítulo 5 es el trato, la obra de un pastor con los miembros de la iglesia. Es importante que tengamos muy en cuenta todo lo que se dice en este pasaje del capítulo 5. Capítulo 5 empieza diciendo: no reprendas al anciano, no le trates mal, no hables mal de las personas mayores, sino exhórtales como a padre. Ya sabe usted que la exhortación es animar, decir, sigamos adelante, hermano, aprenda esto. Esa es la exhortación. Exhórtales como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. ¿Cómo es el trato con un hermano? De esa manera, siempre es con afecto, con cariño, para tratar a los hermanos. A las ancianas, como a madres. ¿Cómo es el trato con una mamá? Mami. De la misma forma, a las personas mayores, a las ancianas, hay que tratarlas como madres. A las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Este es un pasaje que nos llama la atención. Hay jovencitas, hay hermanitas jóvenes en la iglesia, que debemos siempre ser cuidadosos, hablarles con mucha pureza. Amén, Señor. Que no haya engaño, que no haya otro pensamiento. Porque son jóvenes, a veces uno puede quizás exagerar en su apreciación, en el afecto. Hay que tener cuidado. El versículo 3 nos dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Hay que dar honor, respeto a las hermanas que son viudas, que de alguna forma están solas y necesitan la ayuda. Cuando leemos este pasaje, honrar a las viudas, me gustaría llevarle a los versículos 5 y 16 de este mismo capítulo. Dice: honra a las viudas que en verdad lo son. El 5 dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces es una característica, que en verdad sea viuda, que en verdad esté sola, que no tenga esa ayuda. El verso 19 dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Dice. Es importante entonces ver eso, ¿no? De que el verso 16, mire el verso 10. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. A veces en la familia tenemos una persona viuda, hay que apoyar en la casa, hay que apoyar en la familia. No tenemos que esperar, no, como es viuda, que pida a la iglesia. No, es tampoco así. ¿No? Tiene que haber siempre un orden y respeto en la casa de Dios. Las que realmente son viudas y no tienen a nadie, deben recibir ayuda, deben ser colaboradas en el Señor. Miren, esta es la obra que debe desarrollar un pastor.
cuidar de los miembros de la iglesia. Amén. Por eso dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, no, si tiene hijos la viuda, estos deben aprender, dice, a ser piadosos con su propia familia. O sea, los nietos o los hijos deben ayudar a la mamá viuda y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Miren qué interesante este pasaje, ¿no? Es algo que se debería también tratar. Si hay alguien que es viuda y tiene hijos, los hijos le van a ayudar. Eso es lo correcto. Más la que en verdad es viuda ha quedado sola, espera en Dios. Eso es verdad. Y es diligente en oraciones noche y día. Esa hermana está siempre orando. Entonces hay que apoyarle, hay que ayudarle. Pero la que se entrega a placeres viviendo está muerta. Qué terrible. Porque ahí a veces se da el caso de que alguna hermana es viuda, pero como está sola, ya no tiene cuidado, ¿no? Sino quiere tener actividades, quiere tener reuniones sociales, por decir. Esa persona dice, si se entrega a los placeres, es como si estuviese muerta. A ver, yo quiero llevarle un pasaje. En Apocalipsis 3:1, mire el pasaje dice, en Apocalipsis nos habla de que tal persona, bueno, es un mensaje a la iglesia, ¿no? Es un mensaje a la iglesia de Sardis. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Estás muerto. Yo conozco tus obras. O sea, es una persona que conoce a Dios, pero es como si estuviese muerto espiritualmente porque todavía se dedica a los placeres. Y eso hay que tener cuidado. Manda también, dice, estas cosas para que sean irreprensibles. En la iglesia hay que decir, hermanos, esto vamos a hacer. Para que no a nadie hable mal de la congregación que estamos guiando. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, si alguien tiene una persona viuda en su casa o hay una persona que necesita, debe apoyar en su casa, en su familia, en su hogar. No que viva con él, ¿no? Ya hemos hablado de que el hogar siempre está formado por el padre, la esposa y los hijos, ¿no? Pero si se puede ayudar quizás donde vivan, apoyarles, quizás con víveres, está bien, ¿no? Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. O sea, hay viudas que son ya mayores, han pasado los 60 años, entonces, y que haya sido esposa de un solo marido. ¡Ah, qué terrible! Que haya sido esposa de un solo marido. Miren qué tremendo. Hacíamos lectura en el capítulo 3, ¿verdad? Debe ser marido de una sola mujer. Aquí dice que sea esposa de un solo marido. Hermanos, miren qué tremendo. O sea, no se ha casado 2 veces, tiene otro marido también ahora. No, miren qué tremendo. Esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras. Esa viuda tiene que tener testimonio de que es una buena persona. Y si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Miren qué tremendo. En otras palabras quiere decir, si ha podido apoyar también a los hermanos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra.
El verso 11 es una exhortación al pastor, ¿no? Es una exhortación a la iglesia también. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Las viudas jóvenes así es. Ha quedado viuda, es joven, ya está buscando un hermano con quien casarse. Peor si lo hace con un incrédulo, ¿no? O en el mundo. Eso hay que tener mucho cuidado. Cuando cometen eso, dice, incurren en la condenación por haber quebrantado su primera fe. Hacen mal, en otras palabras. Y también aprenden a ser ociosas. No quieren hacer nada. Andando de casa en casa. Hay que tener cuidado eso, ¿no? Y no solamente ociosas, sino también chismosas. Y entremetidas hablando de lo que no debieran. O sea, las viudas jóvenes pueden ser chismosas hasta. Pero yo quiero hacer énfasis en lo que dice, de casa en casa. Hay hermanas jóvenes que por alguna razón han quedado solas y de pronto les gusta andar de congregación en congregación, de casa en casa. Y, la hermanita es sola, ¿no? ¿Qué está buscando la hermanita? Está buscando quizás compartir o conocer otros hermanos. Y eso hay que tener cuidado. La palabra de Dios dice que deben tener mucho cuidado porque por la influencia de sus deseos, miren lo que dice la palabra del Señor. Estas viudas jóvenes, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, se rebelan contra Dios. Porque Dios dice, no, tú tienes que ser mujer de un solo marido, tienes que tener un solo marido. Y quieren casarse. Estas son ociosas, chismosas, se entremeten, andan de casa en casa. No es que te vayan a visitar a tu casa y van también a la casa del vecino. A veces les gusta andar de iglesia en iglesia o de congregación en congregación. Y eso está mal. Me gusta siempre hablar a las hermanas, decir, hermanos, tenemos que poner por obra lo que dice en Deuteronomio 12. El lugar donde Dios nos puso, ahí tenemos que estar. Amén. Tenemos que ser fieles a Dios en primer lugar. Sí. Y decir, no, yo aquí recibo palabra, aquí me alimenta. Ahí imagínese que alguien, sea una familia, tenga sus hijos, y los hijos coman en la casa porque el papá provee. Pero no se contentan con esa comida y van de casa en casa. Es decir, no he comido, invítame otra comidita, ¿no? No, está mal, ¿no? Entonces, hermanos, eso es yo creo que bien claro en decirnos la palabra. Es una exhortación. Ahora dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. No, si son jóvenes, que se casen, pero que se casen en el Señor. Que críen hijos y gobiernen su casa. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. El diablo es terrible, hermano. El enemigo es sutil para poner cosas a veces negativas en el corazón de las personas. Algunas se han apartado en pos de Satanás. Qué tremendo. Porque estaban solas y hasta se apartan de la casa de Dios, se apartan de las cosas de Dios. Dejan a un lado a Cristo, al Señor, y están en otras cosas. En pos de Satanás. Hay algunas viudas cristianas, jóvenes, hermanos, que se apartan del Señor y vuelven a veces hasta al mundo. Hay que tener cuidado. Eso no es correcto. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea agravado a la iglesia, dice, a fin de que vaya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Entonces, hay que ayudar. Si en la familia tenemos personas que están solas, hay que ayudarles. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El pastor que
dirige bien la obra, no. Es digno de doble, dice, de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra. El pastor, la función del pastor es predicar y enseñar la palabra del Señor y administrar la congregación cristiana. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla. Miren, es una comparación, ¿no? Aquí es una enseñanza muy interesante, hermanos, que nos dice que está comparando con un buey, ¿no? Al buey que trilla hay que darle, hay que alimentarle. Al buey que trabaja hay que darle. Es digno el obrero de su salario, dice. Entonces, cuando escuchamos eso, hermanos, uno dice, ay, Señor, sí, tienes razón. Tiene que ser así. Entonces, es importante. ¿Ya, hermanos? En Lucas 10:7, a ver, busquemos Lucas 10:7. En Lucas 10, capítulo 7. Capítulo 10, versículo 7. Es interesante lo que estamos viendo, hermanos. Cómo se deben desarrollar los hermanos en la iglesia y también la dirección del pastor. Es importante. Amén. Dice la segunda parte de este versículo. Bueno, dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo los que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Otra vez, dice, no vayan de casa en casa. A veces nos gusta comer, hermanos, todo tipo de comiditas. Hay que tener cuidado. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué te estás alimentando? Cuando está hablando de comida, no es de la comida secular. Está hablando de la palabra del Señor. La palabra tiene que ser instruido, hermanos. Uno tiene que aprender. Pero no puede decir, no, allá también enseñan esto. Allá voy a ir a aprender. Allá dice que allá hay una. Aquí no hay una. Cuidado. Hermanos, si tú sabes que debes ayunar en la casa de Dios, comparte con los que necesitan el ayuno. Amén. Y en la iglesia hay que ayunar. Hay que ayunar. Sí. Pero no es para decir, no, en el otro lado, dice. Entonces dice que el anciano, dice, es digno de un salario, el obrero. Contra un anciano no admitas acusación, dice. No permitas que hable mal de tu pastor. No permitas que hablen mal de los hermanos. Alguien puede decir, no, pero tal hermano así había sido. No, mejor cállate, no hablemos mal. No hablemos mal. No permitas, dice, contra un anciano, no admitas acusación. Y si van a hablar, tiene que haber testigos, para que esa persona no diga, no, yo no he dicho. Entonces, mejor es, hermana, tú dijiste tal cosa, y eso está mal. A los que persisten en pecar, el verso 20, miren qué tremendo. A los que persisten en pecar, repréndelos, dice, le está diciendo a Timoteo el apóstol Pablo. Si hay gente en la congregación que siempre está en pecado y no quiere retractarse, no quiere cambiar, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. No se puede admitir el pecado, no se puede permitir que una persona siga en la iglesia, siga en la congregación cometiendo cosas. Mire, hermano, no tienes que beber, no tienes que hacer tal cosa. Hermano, tienes que cuidarte. Hermano, tú tienes tu esposa, tú tienes tu familia, cuida a tu familia. Y no entienden, es grave, ¿verdad? Entonces dice, no, repréndelos, dice, para que delante de la iglesia, delante de todos, para que los demás también teman. Usted tal vez ha escuchado, ¿no? A veces se tiene que disciplinar a las personas porque no saben entender. A veces se tiene que decir, hermano, no está bien. El hermano tal está en esta situación, por lo tanto, no puede quizás tener una actividad en la iglesia. No es bueno.
Entonces es bueno decir eso. Te encarezco delante de Dios, dice el 21, y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Mire, todo el encargo que le da sobre los ancianos, sobre las ancianas, sobre las viudas, sobre las jóvenes, cómo debe ser todo eso. Te encarezco, dice, delante de nuestro Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. No le voy a decir, se va a sentir mal. Si digo esto, se van a sentir mal los demás. No hay prejuicio. Nosotros tenemos que hablar la verdad delante del Señor. Amén. No haciendo nada con parcialidad. No, es que, pues, yo lo conozco también, no, va a cambiar. No. Tenemos que ser bien claros en cuanto se necesite hablar. El 22 es una exhortación también, hermanos. A veces nosotros, los siervos de Dios, el pastor o algún líder, hermanos, rápido quiere imponer las manos con ligereza, dice. No impongas con ligereza las manos a ninguno. A veces viene alguien, ¿no?, a la congregación y por primera vez está visitando y uno dice, hermanito, ore por favor, póngale las manos. No. Aquí dice bien claro, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Bueno, si no sabemos cómo está esa persona, tal vez está lleno de cosas malas. Consérvate puro, dice. Por eso no se debe imponer fácil las manos, ¿no? A veces se ve, hay que tener cuidado, especialmente a los jóvenes, a los niños. Como los niños han escuchado que se debe orar con las manitos, así a veces rápido quieren ponerlo. Peor, hermano, el niño puede contaminarse, puede contagiarse, puede contaminarse de un pecado. No sabemos esa persona en qué condiciones está. Entonces, eso es. No participes de pecados ajenos, consérvate puro. Ahora le dice también a Timoteo, ¿no? Timoteo, por razones de salud tienes que saber que no solamente es agua lo que tienes que beber. No. Puedes tomar un poco de vino, un poco, dice. Usa de un poco. Cuidado, hermano, no está diciendo, tómate vino así. Un poco de vino por causa de tu estómago. El vino, hermanos, así en mínima cantidad, es terapéutico. Quita alguna infección. Por eso hay que tomar así, un poco, por causa de tu estómago y las frecuentes enfermedades. Seguramente Timoteo era un joven, como cualquiera de nosotros, hermanos, que a veces hay dolencias, ¿no? De pronto uno se siente mal. O tal vez tiene alguna herida. Hermanos, ya le digo, hermanos, el vino también es terapéutico. Puede limpiar alguna infección. Es bueno, hermanos, a veces ponerle con una pomito de algodón a esa heridita, ¿no? Entonces se puede curar. Puede ser bendecido en el nombre del Señor. Ahora dice, eso es lo que debes hacer, Timoteo, cuidar tu salud, y todos nosotros también debemos cuidar nuestra salud. Amén. Debemos tener mucho cuidado. Si alguien tiene problemas del estómago, tiene que cuidarse en la alimentación. La alimentación a veces es bien fundamental, hermano. ¿Sabes qué estás comiendo? Quizás estás comiendo demasiado conservantes, o grasas, o aceites, o estás comiendo quizás de lugares donde no sabes cómo lo han elaborado. Uno tiene que tener cuidado, ¿no? Por eso le dice, ¿no? Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Seguramente Timoteo, joven, también igual a veces servía, ¿no? Como puede un hermano compartir y comerse en la calle, comer allá. Hay que tener cuidado, hermanos. Uno no sabe en qué condiciones está, ¿no?
A veces uno se puede estar comiendo algunos microbios en la calle, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces debemos siempre tener cuidado. Ahora dice el 24, dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Hermanos, el pecado no se puede esconder. Si alguien está cometiendo faltas delante del Señor, hermanos, el Señor lo muestra, el Señor revela. Entonces, hermanos, se hacen patentes, se ven. Y los que no se ven, algún día se van a ver. Por eso no hay que jugar con el pecado. Cuidado, hermanos, que dicen, no se van a dar cuenta. Hermano, estás andando mal o el hermano está haciendo mal y a veces piensa que los demás no saben. Cuidado, hermanos, el día que se sepa, vas a quedar mal. Te van a decir, hermano, pero ¿cómo hiciste esto tú? Sabiendo que no deberías hacer, has estado cometiendo. Por eso dice, ¿no? Los pecados se hacen patentes. Antes que ellos vengan a juicio, antes que le digan, o antes que el pastor diga, hermano, estás cometiendo esto. A veces ya se sabe, hermanos. A otros se les descubre después. Dios siempre muestra, hermanos. Dice, hermanos, la luz siempre va a sacar las cosas que están en tinieblas. La luz siempre va a aclarar las cosas. Asimismo, dice el verso 25, se hacen manifiestas las buenas obras. Lo que estás haciendo bien se ve, hermano. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Si la gente está haciendo mal, ay, hermanos, grave, ¿no? Hay gente que todavía hace, hermanos. Hay gente que tiene, por decir, hermanos, miren qué tremendo, ¿no? Alguien tiene un negocio y sabe que no debe expandir cosas que no valen, hermanos, que no tienen valor en un cristiano, como las bebidas o como algunos otros artículos. Pero hay que cuidar, ya no se puede. Si uno tiene por decir, trabaja en un restaurante, no puede estar con otras cosas. Hay que tener cuidado. Cuidado, hermano. Cuidado con las cosas que pueden ser tropiezo para otras personas. Otras personas pueden tropezar y decir, este hermano dice esto y él había estado haciendo esto. Hay que tener cuidado. No, hay que ser muy cuidadoso. Una vez un pastor dice que entró a un restaurante y estaba ahí la mesa ocupada de cosas ahí, bebidas. Se sentó ahí. Pero alguien entró y dijo, el pastor había estado ahí en una mesa con bebidas. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Por eso es importante, dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Hay que hacer bien las cosas, hermanos. Hay que tener cuidado. Especialmente nosotros como cristianos no podemos estar en lugares que no son buenos delante de Dios. Y las que son, dice de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Todo se manifiesta, hermanos, delante del Señor. Nada podemos esconder. Usted y yo no podemos estar caminando, hermanos, así. Nadie se va a dar cuenta. Por eso Dios nos advierte. Entonces, queridos hermanos, esa es la buena obra que debe haber en la iglesia. Esa es la buena conducta que debe haber en los hermanos, en nuestra congregación. En primer lugar, nos ha hablado de los ancianos, nos ha hablado de las madres, que debemos tratarlas siempre con mucho respeto, a las jovencitas con mucha pureza. Debemos también ver por las viudas, las que realmente son viudas. Debemos también tener cuidado, ¿no?, con las viudas jóvenes. Hay que ver cuál es la situación de esas personas, ¿no? Entonces, hermanos, hay bastante que podemos mencionar, pero lo importante es que esta palabra quede en nuestro corazón, de tal manera que digamos, Señor, qué lindo. Tú nos exhortas, nos dices que lo que está mal, y lo que está bien delante de ti.
Por eso, hermanos, en esta mañana, ya ha concluido nuestro tiempo de estudio, vamos a agradecerle a Dios y decirle, Señor, muchas gracias por esta palabra. Amén. Hemos aprendido, Señor, correctamente, Señor, cuál debe ser, Señor, el trabajo que debe desarrollar un pastor, cómo deben ser los miembros en la iglesia. Señor, cada una de las ovejitas deben conducirse, Señor, en santidad y en verdad, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Padre, estamos agradecidos a ti por esta palabra que tú nos has ministrado, que tú nos has enseñado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Estaremos en nuestra próxima reunión. Amén.